Bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero hacer un reconocimiento al comité organizador. La verdad es que cuando recibí la invitación, me llamaba mucho la atención de que aquí en la Facultad de Ciencias se empezaran a realizar este tipo de foros y pues ya ver también el repertorio de investigadores que estaban involucrados en las ponencias. La verdad es que me llenó de mucho gusto porque sabía que iba a ser un evento realmente de grande talla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces solo quiero hablarles un poquito más acerca de mi trayectoria. También estuve en los mismos laboratorios donde estuvo el doctor José Moreno. Vengo del laboratorio de inmunoquímica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es fue liderado en algún momento por el doctor Armando Isibasi. Y pues cuando yo decidí tomar la carrera hacia investigador fue un poco también por el doctor José Moreno en algunos de los seminarios. Cuando yo estaba a nivel de licenciatura, él me decía, pues cuando yo hice una presentación de un artículo de revisión, me dijo, oh, qué buen trabajo, y realmente eso fue lo que me impulsó a llegar ahorita hasta aquí al menos. Entonces son pequeñas cositas que a uno realmente le llenan y que les hacen tomar las decisiones en su vida. Pues bueno, yo les mencionaba que soy egresado de aquí también de la Universidad Nacional Autónoma de México, salgo de la Facultad de Química y pues bueno, mis estudios decidí realizarlos en el Instituto Politécnico Nacional, entonces tengo de alguna manera la gran ventaja de tener la diversidad en el conocimiento de grandes ramas, de grandes investigadores, no solo de la UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, bueno, la plática en la que yo les vengo a hablar ahorita es acerca de estos linfocitos T reguladores que de alguna manera ya les estuvo introduciendo el doctor José Moreno, y estos qué implicaciones pueden tener en la leche materna, es decir, en este caso en el calostro humano, y además qué relación pudiera tener con algunos de los agentes microbianos que tenemos de carácter comensal en el intestino, que en este caso pudieran ser las bifidobacterias. Bueno, nada más otra cosa quisiera hacerles mención es que yo estoy trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología y pues parte de las líneas de investigación que manejo es acerca de cómo la inmunidad puede ser transferida a través de este fluido realmente maravilloso. Entonces, en esta imagen que quiero tomar como introducción, quiero hacerles mención a que pues ustedes saben que la lactancia materna es por excelencia el mejor alimento que los niños pueden tener desde que nacen hasta prácticamente los 2 meses de nacido. Sabemos que esta práctica pues ayuda a los individuos pues a tener la vida saludable. La mamá le proporciona todos los elementos esenciales, nutricios y además protectores, pues para que el bebé se desarrolle de manera correcta. Entonces, aquí en esta imagen lo que les represento es algunos de los componentes que pueden tener esta leche materna. Desde los componentes nutricios hablamos de varias macromoléculas, hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de carbohidratos, hablamos de lípidos, hablamos, bueno, entre otros como vitaminas, y podemos tener una gama amplia también de otros componentes como pueden ser los probióticos. Probióticos ustedes saben que pueden ser bacterias, así como los elementos que les sirven para nutrir cierto tipo de organismos comensales como pueden ser los prebióticos, pero de característica general, nosotros sabemos que la leche materna pues tiene un componente muy importante que son los anticuerpos. Sabemos que estos anticuerpos también pues pueden transferir lo que se conoce como inmunidad pasiva, es decir, que todo lo que haya generado la mamá le puede transferir las experiencias antigénicas a su bebé, protegiéndolo por un periodo de tiempo mientras que el bebé poco a poco va desarrollando sus propios mecanismos de defensa. Es por eso que a las mujeres embarazadas pues en las etapas de gestación se les recomienda al menos tener las vacunas contra influenza, la vacunas contra tétanos, difteria, así como tosferina. Otro apartado que poco ha sido explorado, pues bueno, es que también la leche materna tiene un gran número de células, particularmente leucocitos, que es parte de los que yo les voy a empezar a hablar. Entonces, todos estos componentes en conjunto, pues participan como fuentes de nutrientes, así también ayudan al desarrollo de diferentes sistemas, incluyendo neurológico, sistema respiratorio, gástrico, así también como el propio sistema inmunológico del bebé. Cabe destacar que todos estos componentes, pues bueno, dependen mucho de cómo la mamá esté en su estado de salud, así también como el bebé haya nacido. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, si el bebé nace por vía vaginal o por vía cesárea, pues los componentes de la lactancia pues pueden variar en función de las necesidades realmente que tiene el bebé. Otros factores como pueden ser la obesidad también juegan un papel muy importante en cómo estos componentes
componentes van modificándose. Las ventajas que tiene la lactancia materna no solo se limitan a los primeros días del nacimiento, sino pueden tener impactos hasta días o incluso años en el desarrollo de su progenie, de tal manera que la lactancia pues tiene efectos protectores sobre una amplia gama de enfermedades, incluyendo etapas tempranas como la enterocolitis necrosante. Es una especie de disfunción en el intestino donde puede haber translocación bacteriana importante. Se parece mucho a la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal en los adultos, y también podemos proteger contra enfermedades del tracto respiratorio superior, esto a nivel temprano, algunas alergias, y a nivel tardío pues tiene factores protectores muy importantes en enfermedades inmunes como pueden ser diabetes de tipo 1, puede proteger también como otras metabólicas como diabetes tipo 2, puede proteger también contra obesidad, contra aterosclerosis, así también como el cáncer de mama. Entonces vean aquí que las implicaciones de la lactancia materna, si se adecúan de manera correcta, si se aplican de manera correcta en los niveles estrictos de los 6 meses y posteriormente la alimentación continua hasta los 2 años, pues puede resultar bastante benéfico. Bueno, la leche no siempre es igual. Resulta que dependiendo de las necesidades del bebé, pues va también cambiando. De tal manera que a principio de la lactación, es decir, a los primeros 7 días, se conoce como calostro. Esta es rica principalmente en componentes inmunes más que en componentes de nutrientes. Es decir, que puede tener una gran cantidad tanto de leucocitos, así también como de anticuerpos. Posteriormente de estos 7 días se va convirtiendo en leche de transición o leche madura, las cuales en vez de tener una propiedad más inmunológica, tiene una propiedad más nutrimental. Tanto así que la cantidad de carbohidratos o de lactosa empieza a incrementar, esto favoreciendo realmente la alimentación del recién nacido o del neonato o en este caso del infante. Entonces aquí en esta plática voy a enfocarme a la transferencia de estos componentes celulares. En esta imagen que tenemos aquí, lo que les quiero mostrar es cuántos leucocitos nosotros podemos llegar a tener en función de los estados de esta leche materna. En esta imagen les presento en la etapa del calostro, esta primera leche, que podemos llegar a tener alrededor, en esta imagen de esta referencia dice que alrededor de 500,000 células por mililitro, pero bueno, en nuestro ejercicio experimental nosotros hemos visto que pueden ser hasta 10 veces más, hasta alrededor de 10 millones incluso hemos encontrado en algunos de los casos. Vean aquí cómo cuando estos pasan a la leche conocida como madura, pues disminuye la cantidad de leucocitos que podemos encontrar. Y la leche realmente es dinámica, les decía que puede satisfacer las necesidades del bebé. Cuando el bebé empieza a tener algunos efectos patológicos, como en el caso de las infecciones, la cantidad de los leucocitos, incluso de los anticuerpos, suele subir incluso a los niveles que puede tener en el nivel de calostro. Entonces, uno llega a pensar, la presencia de los leucocitos que tenemos en la leche y que son heredados por nuestra madre, ¿estos realmente pudieran tener un impacto sobre el bebé? Pues bueno, una de las implicaciones que uno pensaría es que el tracto gastrointestinal puede ser bastante agresivo, pero resulta que en los bebés, en los primeros días, puede ser bastante permeable y bastante permisible para la entrada de estos leucocitos. En esta imagen lo que les represento es la permeabilidad de las células en función del tiempo y la edad del recién nacido. En esta imagen en color azul vemos qué tanto puede ser permeable el intestino en el neonato y vemos cómo en los primeros 7 días, aquí demostrado por semanas, es bastante permeable y empieza posteriormente a cerrarse, muy parecido a lo que los adultos llegan a tener. Esto está demostrado por el sistema que se conoce como la relación entre lactulosa y manitol, donde a los niños se puede experimentar, no es nada tóxico, se les da una infusión de una concentración conocida de lactulosa, así como de manitol. El manitol es una molécula realmente pequeña que difunde muy fácilmente al intestino y que puede ser excretada por la orina, mientras que la lactulosa, cuando el intestino está comprometido, cuando es bastante permeable, puede pasar en grandes cantidades. Entonces la relación lactulosa-manitol, cuando esta es grande, tiene una permeabilidad bastante grande que se refleja justamente aquí. Vemos aquí que en la primera semana puede ser muy permeable. Esto va concordante con la concentración de leucocitos, en este caso representado como macrófagos y como linfocitos en color rojo y color verde de manera respectiva. Vean cómo la concentración de estos leucocitos va acompañada con la permeabilidad. Entonces, en esta imagen lo que les muestro es cómo está el intestino antes de que éste se llegue a cerrar. Lo que vemos aquí es
es los diferentes enterocitos que están interconectados uno con otro con las moléculas de adhesión, que pueden ser de carácter adherente o estos famosos desmosomas o las uniones estrechas, donde son estas uniones bastante flexibles, donde podemos ver la entrada tanto de componentes como anticuerpos, algunas macromoléculas y de manera muy importante también la introducción de células al intestino del neonato. Entonces, quiero destacar aquí que voy a enfocarme dentro de los leucocitos a los linfocitos T. Entonces, estos, al menos en la leche materna, representan el 10% de los leucocitos que son heredados por esta vía. Y en esta imagen de los linfocitos T, como les mencionaba el doctor José Moreno, pues tenemos una amplia gama de los mismos. Voy a enfocarme a los dos grandes grupos, que son linfocitos TCD8, que están aquí abajo, y los linfocitos TCD4. Cabe destacar que, bueno, también tenemos poblaciones de linfocitos B, productores de anticuerpos, así también como células NK. Refiriéndonos otra vez a los linfocitos T, vemos que la proporción de estos denominados como cooperadores representan aproximadamente el 50% de los mismos. Es una proporción bastante grande dentro de todos los demás linfocitos. Entonces, estos linfocitos, pues, ¿qué propiedad pudieran llegar a tener dentro del neonato una vez que atraviesan esta barrera intestinal? Aquí lo que vemos son diferentes modelos animales, donde encontramos algunos ratones, vemos algunos primates, algunos cerdos, algunas ovejas, donde se marcan a los linfocitos T con algún marcador a lo mejor fluorescente y se empiezan a amamantar a las descendencias, a las crías. Entonces, estos se siguen a lo largo de diferentes periodos de tiempo y lo que podemos ver en todas estas revisiones, en todos estos escritos, vemos que tienen distribución muy importante en órganos inmunológicos inductores, como pueden ser las placas de Peyer, como pueden ser las glándulas linfoides mesentéricas, así también como el vaso. Podemos también tener la distribución hacia timo, médula ósea. Vemos aquí también los nódulos linfáticos o distribuirse alrededor del tracto digestivo. Entonces, es claro realmente que estos linfocitos T pues pueden tener la capacidad de distribuirse hacia los diferentes órganos en el recién nacido. Y bueno, les comentaba también el doctor Pepe Moreno en la plática anterior que una de las características esenciales de este tipo de células es que pueden generar algo que se conoce como memoria inmunológica. Y la memoria inmunológica entendiéndose como la posterior respuesta frente a un encuentro antigénico. Aquí, en esta imagen, pensando en que estos linfocitos T pudieran transferir esa memoria inmunológica, es decir, todas las experiencias de la madre, se realizaron diferentes experimentos. Este primero fue realizado en ratón, donde se trató de ver la respuesta que pudieran tener las células heredadas por calostro a través de la lactancia como respuesta frente a Candida albicans. Entonces, en esta imagen más o menos les represento cómo puede llevarse a cabo la respuesta inmune, donde vemos que tenemos un tejido expuesto a este microorganismo. Este puede ser reconocido en el tejido por las células dendríticas. Las células dendríticas viajan a través de circulación linfática, los llevan a los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, donde presentan a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 a los linfocitos T. De los linfocitos T también les mencionaba que puede haber respuestas tipo TH1, tipo TH2, tipo TH17, donde la respuesta Candida albicans generalmente se polariza a esta respuesta de tipo TH1 y respuesta tipo TH17, que un poquito más adelante les voy a profundizar al respecto. Entonces, este tipo de respuesta se conocen como respuestas celulares, que cuando nosotros nos podemos enfrentar al estímulo en la segunda reexposición, pues podemos tener algún tipo de lesiones que se conocen como hipersensibilidades retardadas. Es decir, que si nosotros previamente fuimos expuestos a este tipo de microorganismos, si nosotros nos administramos este tipo de componentes o algunos de sus productos, podemos generar algún tipo de lesión en la piel y nosotros podemos discernirla o averiguarla. Entonces, esto es muy parecido a las famosas pruebas de la tuberculina. Lo que se observa en esta imagen o en esta diapositiva es el siguiente experimento que les comentaba acerca de cómo se puede visualizar la transferencia de inmunidad a través de la lactancia. Entonces, lo que pasó aquí fue que se tenían a ratones, los cuales unos fueron sensibilizados con Candida albicans y otros que no fueron sensibilizados con Candida albicans. Las ratonas que recibieron este tipo de estímulos empezaron a lactar y a ratones, los cuales no tuvieron expuesta como recién nacidos a la madre o no estuvieron expuestos a estos agentes patógenos, se les alimentó. Entonces, aquí tenemos las diferencias entre los ratones femeninos, ratones masculinos, femeninos masculinos, y aquí vemos la respuesta que pudieran tener con estas respuestas de hipersensibilidad. Ay, perdón.
Entonces lo que se deja ver es que las ratonas que amamantaron a ratones, los cuales no estaban sensibilizados, pues tenemos una respuesta realmente baja que era la primorrespuesta, mientras que aquellos ratones que fueron sensibilizados, aquellas mamás que fueron sensibilizadas cuando lactaban a sus bebés, pues tenían un incremento significativo en la respuesta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las células que dependen de este tipo de respuestas, pues bueno, pueden ser transferidas y pueden generar y transferir esta respuesta que se conoce como de memoria. En este experimento lo que se demostró es que al menos en las ratonas femeninas, pues esto era cierto, mientras que en los ratones masculinos esto realmente no se vislumbraba de la misma manera. Esto en ratones, pero ¿qué pasa con humanos? En humanos les voy a presentar un experimento, realmente son publicaciones realmente viejitas y que poco fueron retomados a lo largo de la historia, donde lo que se trató es de que en una población en Estados Unidos tuvieron un grupo de alrededor de 35 mamás. De esas 35 mamás se les tomó una muestra de sangre, así también como una muestra de